Comencemos a hablar de qué es una limpieza y cómo podemos llevarla a cabo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es seleccionar las plantas que necesitamos para realizar nuestro trabajo. Con el conocimiento de las plantas sabrás cuál tienes que utilizar. Hay quien, por ejemplo, también si tiene un surtido de plantas en casa, la mide con un péndulo, la está testando para saber cuál tiene que coger. Yo personalmente rara vez cojo el péndulo, a no ser que requiera algo muy preciso o para una persona en concreto, y entonces sí que las tiendo a testar. Pero si no, conociendo las propiedades que tiene o las cualidades que tiene cada una de ellas, con esto ya es suficiente, porque así sabrás cuántas tienes que mezclar o qué variedad de ellas tienes que mezclar. Después de decidir qué plantas vamos a utilizar para nuestra limpieza, solo nos queda saber cómo hacer la limpieza. Existen dos tipos de limpiezas diferentes, por humo o por agua. Por humo, simplemente se pondría a quemar la mezcla de planta que hemos elegido y ese humo sería el que haría esa limpieza. Lo pasamos a explicar después. Con agua simplemente sería esa misma mezcla que hemos elegido, la ponemos a calentar como si fuera una infusión, es exactamente lo mismo. Coges las plantas, la pones en un cazo con agua, agua fría y la pones al fuego. Una vez que vaya a romper, a hervir, antes que hierva, lo apagas, lo tapas y lo dejas macerar. No lo dejes hervir porque así de alguna manera va a perder parte de sus propiedades. Yo normalmente siempre que hago un baño me gusta hacerlo desde hoy para mañana, aunque no es imprescindible, lo puedes hacer desde la mañana hasta la tarde, siempre dejando un margen mínimo de al menos un par de horas para que haga el macerado de la forma correcta. Una vez macerada, la cuelas, llenas la bañera lo suficiente para que te cubra y pones en ella la infusión y luego te metes. Normalmente yo siempre recomiendo que estos baños se hagan en la noche. Siempre os recomiendo en la noche, primero porque es la hora del día donde de alguna manera puedes estar un poco más tranquila. Y después porque algunas de las plantas pueden ser fotosensibles, por eso siempre recomiendo que se haga en la noche. Como te decía, te metes en la bañera. El tiempo es opcional. Yo siempre que me hago una limpieza me quedo hasta que el agua esté fría, la aprovecho al máximo, pero cada uno tiene que tener en cuenta cuánto tiempo puede aguantar o no, eso es opcional, pero sí que al menos un buen rato sería necesario que te quedaras en el agua. Una vez que has acabado el baño, no te enjuagues luego con agua. ¿A qué me refiero? Sal de la bañera y simplemente sécate y te acuestas. Al día siguiente, cuando te levantes, ya te duchas normalmente para quitarte todo el resto que te quede en el cuerpo. Os voy a dar un par de consejos. Uno de los consejos sería, puedes coger, esto no es imprescindible, sí que como opción está bien, pero no es imprescindible. Cuando hayas hecho el colado de la infusión primera que te estaba comentando, coges esas plantas y las metes en un papelito, en alguna cosa, pero las reservas. Cuando estés haciéndote el baño, una vez que ya vayas a salir, antes de salir te coges esas plantas y te las puedes restregar. Y después igualmente te vuelves a meter en la bañera para quitarte un poco todas esas plantas. Una vez que salgas, igualmente no te enjuagues, sino sécate y te acuestas. Cuando quites el agua de la bañera, se te van a quedar las plantas por ahí como esparcidas. No las cojas con las manos para que digamos, para que no absorbas lo que la planta ya ha recogido. Coge un papel, una servilleta de papel, cualquier cosa así, la recoges sin tocarla y luego la tiras a la basura, te deshaces de ella. ¿Qué puedes hacer si no tienes bañera? Pues exactamente la misma infusión que has hecho anteriormente, pero en este caso la pones en una botella. Te metes en la placa de ducha, te mojas primero y luego coges esa botella y te la echas por encima. Igualmente, una vez que te la echas por encima, te restriegas, te la pasas, pero no te enjuagues después con agua. Igualmente, sales de la bañera, te secas y te acuestas. Y al día siguiente, cuando te levantas, ya te duchas y te limpias normalmente. No tengáis problema porque no tengáis bañera y lo tengáis que hacer en la ducha. Evidentemente, siempre que te metes en la bañera, pues es bastante más efectivo, ¿no? Pero no por hacerlo en la ducha no va a tener esa efectividad. De hecho, yo en este momento, en donde vivo, solo tengo ducha, me la tengo que hacer así, o sea, por eso no os preocupéis, porque igualmente va a ser efectivo.
Otra forma de utilizar esas infusiones no es solo para bañaros vosotros, también la podéis utilizar para limpiar vuestra casa, vuestro negocio, cualquier tipo de espacio. ¿A qué me refiero? Esa misma infusión, cogéis el cubo de la fregona, añadís un poco de agua, daos cuenta que no vamos a limpiar suciedad, sino que vamos a limpiar energéticamente. Entonces no necesito mucha agua, con un culitín ya me vale. Pongo ese agua, agua clara, agua limpia, y lo que hago es que pongo la infusión dentro del cubo. Me voy al fondo de la casa, desde la última habitación, y desde allí me pongo a limpiar hasta la puerta de la calle, pasando por todas las habitaciones. Una vez que llega a la puerta de la calle, no cojas el cubo y lo vayas a tirar el agua en el váter o en el patio, no lo vuelvas a meter en la casa, porque si no vas a volver otra vez a arrastrar toda esa suciedad. ¿Qué debes de hacer? Cuando llegues a la puerta de la calle, sal y lo tiras ese agua en una alcantarilla, en cualquier sitio. Si no puedes, prepárate una garrafa, te la dejas en la puerta y cuando termines, ese agua que te ha sobrado lo echas en la garrafa y luego te deshaces de ella. Se le llama saumerio al humo obtenido del quemado de las plantas. Ese humo es un humo sagrado, eso significa saumerio, humo sagrado. Este quemado se utiliza con la intención de ritualizar, de ofrendar, de limpiar, de armonizar, mover energías o incluso trabajos personales o espirituales. Y vamos a hablar de lo que es sahumar. ¿Qué significa sahumar? Esto que ya habréis oído más de una vez. Sahumar significa limpiar, bañar o pasar por el humo, es decir, impregnar en el humo procedente de lo que es un saumerio, tanto a personas como a espacios, como instrumentos de trabajo, como minerales, como amuletos, cualquier cosa que necesite ser limpiada de malas energías. Eso es sahumar, limpiar en el saumerio, limpiar en el humo sagrado. Hablemos ahora de la otra forma de hacer la limpieza, cómo sería con humo. Os voy a hacer una demostración para que veáis cómo hay que hacerlo. Elige las mismas plantas que elegiste para hacer esa limpieza. Esas mismas plantas son las que debes de utilizar. Simplemente en este caso las vamos a quemar. Para quemarlas yo siempre recomiendo el botafumeiro, eh, porque es lo más práctico. ¿Por qué? Porque tiene su chimenea, por ahí va a entrar el aire para que no se me apague la pastilla, para que no se me ahogue. O sea, para mí es lo más práctico. Y luego a la hora de limpiar también, porque no me voy a quemar, ¿vale? Pero si no tenéis botafumeiro, podéis coger una lata cualquiera que tengáis en casa, una lata de conserva, la limpiáis y ahí mismo lo podéis hacer, pero tenéis en cuenta que os podéis quemar, ¿vale? Entonces, y también se puede ahogar, tenéis que ir con más cuidado. Por eso siempre recomiendo el botafumeiro. Eso sería como lo profesional, ¿no? Pero si no tenéis, os estoy diciendo que lo podéis hacer de esa otra forma. Os hago la demostración. Porque hay mucha gente que cuando viene a mi parada, cuando viene al mercado, me dice, si yo cada vez que pongo a quemar o cada vez que pongo un botafumeiro, se me ahoga, se me apaga. Hay un secreto. Entonces, es muy fácil de todas maneras, voy a hacer la demostración. Para quemar las plantas, tanto las plantas como los inciensos naturales, que también se queman con un botafumeiro, que de esto ya hablaremos en vídeos siguientes, lo suyo es coger una pastilla de carbón. Un carbón de estas barritas que se utilizan para las cachimbas incluso, o sea, es simplemente un carbón vegetal. Entonces, se coge la pastilla de carbón. ¿Por qué? Porque si tú coges la planta y la quemas, la prendes directamente, que también se podría hacer, pero casi se te va a quemar. Y lo que necesitamos es el humo resultado de ese quemado para hacer la limpieza, ¿vale? Por eso siempre se utiliza el carbón como medio de combustión. Entonces, es tan fácil como coger, yo por ejemplo tengo unas pinzas, para no quemarme evidentemente. Quien no tenga unas pinzas, pues lo puede hacer con una tijera o lo puede hacer con cualquier otro aparato que haga este mismo trabajo. Y la pones a quemar. Cerillas, siempre para estos trabajos, cerillas. El carbón natural, como veis, siempre va a estar chispitas, pero eso es normal, ¿de acuerdo? Voy a coger otra cerilla que con esta no me alcanza.
un poco más de calor. Lo de las chispitas es normal, no queman, ¿eh? Las chispitas que saltan no queman. El secreto está en que la prendas bien. Luego, sóplala. El secreto está en que la pastilla esté toda roja. Si la pastilla consigue que se quede el rojo, no se te va a apagar. Ese es el secreto, ¿vale? Entonces la soplas tanto si lo quieres hacer aquí en la mano, como también la puedes poner dentro del botafumeiro o dentro del aparato que hayas utilizado. Saltan chispas, ¿eh? Pero eso es normal, se está quemando. Y lo que haces es que la soplas. La soplas hasta que esté roja. Ese es el secreto para que no se te apague la pastilla o para que no se te ahogue una vez que estés trabajando con ella, que le echen las plantas. Simplemente le echas aire y ya está. Como si le quieres soplar. A mí, como he dicho, no me gusta soplar, por eso siempre le pongo aire. Yo he cogido un cartón, porque así de esta forma voy a hacer más humo, aunque, por ejemplo, después para trabajar tengo la pluma, que también en este caso lo podría hacer con la pluma. Después la utilizaré para trabajar, ya la veréis. Pero en este caso prefiero casi utilizar un cartón, porque así va a ser como un poquito más rápido. Un poco de paciencia, tampoco tarda mucho. Ya estaría, ¿eh? Así se queda, ¿eh? Toda la pastilla roja. Una vez que ya está la pastilla encendida, simplemente cojo las plantas, nada, una pizquita en este caso voy a coger, simplemente es una demostración, y lo que hago es que las pongo encima. Va a empezar a salir el humo, cuanta más plantas ponga o cuanto más cantidad ponga. En este momento no estoy mirando ni las mezclas, simplemente estoy echando un poquitín de todo, ¿vale? De lo que tengo por aquí, simplemente para hacer la demostración. ¿Veis? Empieza a salir el humo. Una vez que tengo hecho esto, en principio explicaros, esto sería un saumerio, este humo sería el saumerio. Este es la consecuencia de haber puesto las plantas a quemar. La consecuencia de ese quemado es el humo. Saumerio significa esto, humo. En este caso, saumerio significa humo sagrado, como ya os he comentado. ¿Qué sería saumar? Que ya os lo he dicho antes. Saumar sería el hecho de limpiar o bañar en ese humo, tanto lugares, sitios, personas, herramientas de trabajo. Yo, por ejemplo, en este caso es simplemente os estoy diciendo por daros algunos ejemplos. Yo me voy a quitar una de mis pulseras, agua marina, y la voy a limpiar. En este caso yo cojo las pinzas simplemente porque es costumbre, porque como dentro de mi trabajo muchas veces yo tengo que limpiar a los clientes que vienen, ya tengo la costumbre de cogerlo con las pinzas, pero bueno, si os vuestro lo podéis coger con la mano, ¿eh? Simplemente se coge y se pasa por encima del humo. Así lo estoy limpiando. Esto sería saumar. Saumar significa bañar con el humo sagrado para limpiar cualquier cosa de malas energías. En este caso estoy limpiando mi pulsera de mineral. ¿Cómo podía limpiar cualquier amuleto que me hiciera falta? ¿Cómo podía limpiar, por ejemplo, mi bola de cristal? Que también la puedo saumar aquí. ¿Cómo también podía limpiar, como ejemplo, un momento, mi baraja de tarot? Igualmente, también aquí la puedo limpiar, la puedo pasar por el humo, la puedo saumar. ¿Cómo hacer la limpieza de mi casa, mi negocio, mi espacio o a mí misma o a otras personas? Pues sahumando, limpiando con ese humo. En principio, ¿cómo lo haría? En un espacio. Voy a poner en este caso el ejemplo de mi casa. Como sería cualquier negocio, cualquier nave, cualquier sitio. Igualmente os vais hasta el fondo de la casa. Os vais al fondo de la casa a la última habitación. Yo siempre voy a explicar, hay muchas formas de hacerlo, Yo siempre voy a explicar cómo yo lo hago, cómo yo lo realizo. Si a mí me funciona, siempre lo explico de esa manera porque creo que es la mejor forma. Una cosa que voy a comentar antes de dar estas pautas. Si queréis que aguante un poquito más y tenéis en casa algún tipo de incienso natural, de estos de bolitas, lo podéis añadir porque así
aparte de que también nos va a servir para limpiar, que de estos temas de los inciensos naturales ya hablaremos en otros vídeos, ya lo tengo preparado, pero de esta forma hará que aguante un poquito más el quemado de las plantas y que ese humo igualmente me sirva para ritualizar. Yo, por ejemplo, tengo aquí un poquito de incienso cofrade de iglesias, por que me entendáis, y lo que hago es que pongo para que aguante un poquito más el humo y también las plantas aguanten un poco más. Como os estoy diciendo, ¿cómo hago la limpieza? Me voy a la última habitación de la casa, entro en la habitación. Yo siempre entro en la habitación y me pongo en el centro de la habitación. El humo es el que nos va a hablar, es el que nos va a contar cómo está ese sitio. Yo me pongo en el centro de la habitación y miro cómo sale ese humo. Si el humo está claro, si el humo está limpio, allí no hay mucho que quemar, no hay mucho que limpiar. Si el humo sale oscuro, si el humo sale negro, es que sí que hay cosas que hay que limpiar. Él es el que me va a cantar cómo está la situación. Simplemente me pongo un momento en el centro de la habitación para ver qué energía se mueve dentro de ese espacio. Y luego me voy a las esquinas. Daos cuenta que la energía tiende a acumularse en los rincones, por eso me voy a las esquinas. Me voy a la primera esquina, yo siempre utilizo la pluma, ¿vale? Pero que si no tenéis pluma, igualmente con un cartoncito también le podéis soplar. Yo me voy a la primera esquina y lo que hago es que limpio la esquina, sahumo la esquina, le echo el humo. Me voy para la siguiente esquina, hago exactamente lo mismo, para la siguiente esquina hago lo mismo, para la siguiente, paso por todas las esquinas limpiando con ese humo y luego me vuelvo al centro. Miro si ese humo ha cambiado de color. Si está blanco, estupendo. Como os estoy diciendo, si el humo está más oscuro, da igual, en ese momento ya lo sé, soy consciente de ello, simplemente sigo sahumando en la otra habitación. Esa la dejo para el final. Sigo para la otra habitación, sigo para la otra, hasta llegar igualmente a la puerta de la calle. Una vez que he llegado a la puerta de la calle, pues lo dejo ya, pues o bien lo dejo en el salón de la casa, o bien lo dejo en el pasillo de entrada, o bien lo dejo en el sitio que yo considere más oportuno y ya lo dejo ahí que acabe de quemar, que se consuman todas las plantas. Le voy añadiendo, por supuesto, habitación a habitación, le voy añadiendo plantas conforme yo vaya viendo que la va necesitando. ¿Qué hago con esa habitación o con esas habitaciones que tiene ese humo más negro? Cuando ya acabo este quemado, hoy mismo o mañana o ya me lo propongo para un día en concreto, me voy para esa habitación. Hago el mismo, o sea, hago el mismo compuesto, pongo el carbón, pongo las plantas de limpieza, lo pongo a quemar y lo dejo en el centro de la habitación. Si no puedo en el centro, lo dejo en uno de los espacios, da igual, mientras que esté en la habitación. Cierro la puerta y lo dejo quemar. Eh, Después, si quiero volver a comprobar, pues de vez en cuando voy entrando, le voy echando plantas y sigo mirando cómo sale ese humo. Si no, simplemente la limpio y me olvido. Y otro día vuelvo otra vez a la habitación y compruebo si ese humo me está diciendo que esa habitación ya está limpia. Cuando encuentro que una habitación sale ese humo negro que me está advirtiendo que allí hay bastantes cosas que tengo que limpiar, lo limpio con el saumerio, pero al mismo tiempo también, como os he dicho antes, cojo esa infusión o hago una infusión con esas mismas plantas y también lo paso y limpio la habitación con la fregona, como os comenté.